Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro teatro y gracias por acompañarnos en esta tarde. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores y con la colaboración del área de igualdad de nuestro ayuntamiento, pues hemos organizado esta charla con motivo de la conmemoración del 8 de marzo. Yo, aprovechando que ayer celebrábamos el Día de Andalucía, quería hacer una mención a ese 4 de diciembre de hace ya 42 años y relacionarlo un poco con la lucha que se originó el año pasado por el 8 de marzo. Los andaluces y las andaluzas salimos un 4 de diciembre para gritar que Andalucía existía, acentuándonos como realidad nacional, al igual que salimos el pasado 8 de marzo de 2018 de forma multitudinaria, haciéndonos visibles mediante un movimiento histórico feminista que reivindicó los derechos de las mujeres. Nos concentramos masivamente en cada una de las provincias andaluzas por la lucha de la igualdad, por una Andalucía más equitativa y más equilibrada, que vaya camino de aniquilar la desigualdad estructural que está implícita en esta sociedad. Un 8 de marzo en el que las mujeres nos abrimos paso en las calles de Andalucía para luchar por nuestra libertad, para luchar contra la brecha salarial, contra el techo de cristal, contra las agresiones sexuales, contra la violencia de género, para luchar por esa desigualdad, contra esa desigualdad social que nos persigue en esta sociedad patriarcal, que lleva invisibilizándonos siglos solo por el hecho de ser mujeres. Andalucía clamó por la igualdad entre hombres y mujeres, marchando pacíficamente por la paridad de derechos y oportunidades en una sociedad más justa. La marcha feminista del 8 de marzo ha marcado un antes y un después para nuestra Andalucía. Ese día hicimos historia, como también lo hicimos ese 4 de diciembre de hace 42 años ya casi. Nos visibilizamos como mujeres andaluzas, libres, como sujetos sociales, porque tal y como anotó Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de dos amigos y una amiga que llevan sus espaldas pues un largo camino de lucha en el tema de la igualdad y la diversidad. Contamos con Pastora Filigrana, una sevillana que nació en Triana, que cursó Derecho y que formó en la universidad la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. Se licenció en Derecho y desde entonces pues compagina su actividad profesional como abogada con la de activista por los derechos humanos. Es militante del SAT y una clara luchadora del feminismo. Contamos también con dos militantes de la red Maricones del Sur. Uno de ellos se llama José Náufrago, es sevillano, y su compañero Diego Mendoza, extremeño. Yo ya os dejo con sus intervenciones y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Pastora. Estoy muy contenta de estar aquí en Pedrera, sé que José y Diego también, porque muchas veces pues hablamos de estas cosas en otros espacios, como la universidad o los centros sociales, todo muy ligado a las capitales, ¿no? a las ciudades, en Granada, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, cuando realmente las cosas para cambiarse tienen que hacerse desde abajo, ¿no? Desde los pueblos, desde los barrios, y desde la gente que verdaderamente está levantando Andalucía, ¿no? Por lo que estamos muy contentos, yo creo que los tres, de verdaderamente salir de la urbe y de esos cachitos donde nos movemos y está aquí. Hoy leía un artículo que decía
urbanita, la huelga feminista también se hace en los pueblos, ¿no? Hoy ha salido, no sé, algunas la habréis leído. Y bueno, lo leí y digo, mira qué casualidad, hoy que vamos a hablar del feminismo y del 8M a la Sierra Sur, ¿no? A esta tierra histórica de lucha jornalera. Bueno, yo no quiero hablar mucho porque lo estaría bien para que hablemos un ratito cada uno y después pues si queremos charlar o si queremos hacer preguntas y demás. Yo voy a intentar no alargarme más de 15 minutos, pero yo me pongo a hablar y después, pero ustedes me voy frenando. Bueno, yo vengo a hablar de qué es eso del feminismo visto desde Andalucía, qué es eso de una huelga feminista que va a ocurrir el 8 de marzo, que ya ocurrió el año pasado. ¿Por qué una huelga? ¿Por qué feminista? Bueno, pues reflexionar sobre estos temas para que nos toquen, para que verdaderamente los entendamos y no siempre lo hagamos porque nos lo vienen marcando de una agenda desde fuera, ¿no? No se lo han inventado en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, sino que verdaderamente es una huelga del por qué estamos haciéndola desde los sindicatos, desde los barrios, desde los pueblos, las mujeres que ya venimos en otras luchas, ¿no? Que quizás no se han enunciado como feministas, pero llevan años haciendo otras luchas y porque esta huelga del 8M también es suya, ¿no? El feminismo es esto que aboga por la igualdad material y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bueno, podríamos hacer una tesis muy larga de qué es el feminismo y de los tipos de feminismo, pero yo creo que con esta definición de mínimo casi todas estaremos de acuerdo, que es esa necesidad de justicia de que todas las mujeres del mundo de forma universal y permanente puedan acceder a los recursos que se necesitan para vivir en la misma condición que los hombres. ¿Qué pasa? Esto dicho así, bueno, todo el mundo está de acuerdo y puede estar casi todo el mundo de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente, o desde que el feminismo, de repente, desde hace un par de años, ha dejado de ser cosas de unos pequeños grupos de mujeres que estaban más vinculados a la izquierda o a la institución de la izquierda, de repente hay mucha gente enunciándose feminista y el movimiento feminista de repente es de masa. Esas manifestaciones del 8M multitudinarias del año pasado, ¿no? O todas estas manifestaciones de protesta contra la justicia patriarcal que hemos visto, de repente el término feminista empieza a englobar a mucha más gente de la que antes se enunciaba feminista. Y esto es bueno, esto es algo muy bueno porque queremos ser muchas para verdaderamente cambiar las cosas. Pero hay ciertos peligros, como que la señora Botín del Banco Santander de repente también se declare feminista, o que Nike haga un anuncio copiando fórmulas del feminismo, o que en Madrid hay una campaña a favor de los vientres de alquiler diciendo el lema de mi cuerpo es mío, ¿no? Una campaña que creo que hace, creo que Ciudadanos, no sé si Ciudadanos o alguno de sus primos hermanos. Y hace esta campaña con el lema mi cuerpo es mío para promocionar el tema de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. ¿Qué pasa? Que de repente el feminismo se pone de moda y el capitalismo no tiene ningún tipo de pudor en apropiarse de términos imaginarios y formas del feminismo. ¿Qué hacemos ante eso? Pues ante eso tenemos que posicionarnos en que el feminismo es anticapitalista, es antirracista, es anticolonial, es antifascista y decir que verdaderamente sin una visión de lucha el feminismo no existe. El feminismo no es nada más de quita y pon y ponerte un lacito morado, sino que es una propuesta para cambiar el mundo hacia la justicia social. No es solamente una moda, ¿no? Por eso la necesidad de que el 8M sea una huelga, y ahora digo en mi opinión porque creo que es un acierto que sea una huelga y no otro tipo de lucha. Y es muy importante que las mujeres que venimos luchando en estos temas contra el capitalismo, contra el clasismo, por el reparto de los bienes y de la riqueza, contra las desigualdades, nos enunciemos desde el feminismo y digamos nosotras somos las feministas, porque verdaderamente si no hay un cambio de ordenación en el mundo de cómo se reparte la riqueza dentro del capitalismo, nunca jamás las mujeres podrán acceder a la misma igualdad que los hombres. No va a existir un capitalismo donde se pueda acceder en igualdad con los hombres. Si no cuestionamos las reglas del juego, el sistema económico, difícilmente las mujeres van a poder acceder. O cómo se hace, a mí que me lo cuente la señora Botín, cómo es su propuesta de feminismo. Porque mientras existan dos tercios del mundo
que desposeída de los bienes materiales, para que otro tercio del mundo tenga riqueza, como las mujeres del Congo o de Latinoamérica o de Oriente Medio o de los barrios más pobres de Andalucía van a poder acceder a la riqueza en igualdad de condiciones que los hombres. Es que es mentira. O sea, no se puede mientras no se cuestione todo. Por eso lo que estamos apostando es por esto. Entonces, claro, cuando decimos una huelga, ¿por qué una huelga? Yo creo que de la huelga, a la gente que le estoy hablando, que es gente histórica de la lucha, sabéis perfectamente lo que es una huelga, un paro o una ocupación. Realmente la huelga lo que hace es parar la producción. Deja de consumir y de producir por un día. Deja de crear riqueza para el capital. Por eso el feminismo, desde esta lógica, lo que está diciendo es, para cambiar el sistema, verdaderamente tenemos que posicionarnos, tenemos que hacerle daño al capital. Tenemos que decir, si no producimos y no consumimos las mujeres, esto se cae. Por eso es la fórmula de la huelga, que es todavía de lo poquito que queda verdaderamente de poder de la lucha obrera, de hacer daño, de posicionarte en contra de la patronal, ¿no? El parar y decir, no produzco, no trabajo. Porque verdaderamente, si los trabajadores y las trabajadoras paran, no producen y no consumen, no puede sostenerse este orden económico. Por eso este feminismo que estamos asistiendo es ilusionante, porque verdaderamente se está creyendo lo del anticapitalismo. Y en el manifiesto del 8M así lo dice, anticapitalista, antifascista, antirracista. Esto desde luego es una novedad, porque hasta ahora, con estos discursos, no éramos capaces de movilizar tanta gente. Y gracias al feminismo, con estos discursos anticapitalistas, están saliendo mucha gente a la calle y está mucha gente haciendo suya la lucha. Por eso yo creo que el 8M es una de las... o sea, es un hito histórico, ¿no? Tanto en masa, o sea, el feminismo ya no somos 4, y no hay mucha más gente, y en radicalidad del discurso. Ya no solamente estamos pidiendo estar representados o la igualdad salarial únicamente, o mayor representada en las direcciones de las empresas, sino que estamos cuestionando el cómo se reparte la riqueza y el cómo llega la gente a ella, ¿no? Entonces, eso, si de huelga sabemos mucho la gente sabe mucho la gente de aquí de la Sierra Sur. Pero esto del feminismo muchas veces nos queda un poco lejos a las mujeres que hemos estado luchando en otros ámbitos, como en el sindicalismo, las luchas jornaleras o las luchas por el territorio, las luchas andalucistas. Parece que el feminismo es una palabra que nos ha venido de fuera, nos ha venido dada, ¿no? Parece que eso, pues muchas veces en el imaginario imaginamos que para ser feminista pues hay que tener un determinado perfil de mujer, que no nos identificamos pues las mujeres de los barrios de Andalucía o las mujeres de los pueblos de Andalucía. El imaginario de una mujer más joven o más académica, que habla en castellano, que publica libros, que lee libros, ¿no? Parece que el feminismo, en parte, sea que el imaginario se lo ha quedado, bueno, pues este feminismo blanco o europeo, ligado con el mundo de la universidad, de la academia, de la militancia de izquierda. Mi propuesta es que las mujeres andaluzas llevamos siendo feministas mucho tiempo, muchos siglos, y que las luchas y las formas de resistir en Andalucía son feministas por sí. Aunque muchas veces tenemos este complejo de que parecen que las feministas son las otras que saben o que han hecho más que nosotras, ¿no? Porque verdaderamente el feminismo, ¿qué es lo que está cuestionando? El feminismo lo que está cuestionando es que en lugar de esta lógica capitalista donde la gente compite entre sí para ver quién llega antes, quién acumula más riqueza, el feminismo lo que aboga es por la comunidad, por la cooperación. El feminismo lo que está diciendo es exactamente esto: en lugar de vivir para trabajar, trabajar para vivir. Que la vida, que los cuidados estén en el centro, que la vida esté por delante de las ganancias de las empresas, que tengamos espacio para cuidar, para reproducción, para la vida, para lo que se necesita cada una para vivir, ¿no? Esto es lo que dice el feminismo. Pero es que las luchas de las mujeres en Andalucía y las formas de organizarse en Andalucía ya son así de antes de que inventaran la palabra feminismo. Porque si el campo andaluz ha resistido tantos siglos a tantos años de explotación y de opresión, es porque la red y la comunidad funcionan. Porque, como decía Libertad, el ejemplo que siempre uso de Libertad en mi pueblo, se fiaba. Cuando alguien no tenía,
Tú ibas a la tienda y te fiaban. Eso es anticapitalista en sí mismo, porque el capitalismo lo que te dice es que tienes que ganar lo más posible. Y aquí esto es una lógica diferente, es una lógica de tenemos que sobrevivir todas y todos juntos. No aquí el que más pise al otro y el que más corra y más riqueza acumule mejor. Es otra lógica, ¿no? La lógica eso del fiar, del existir una red de cuidado, que la gente que cuando tú no podías con los niños siempre había vecinas, que cuando faltaba un trabajo te podían ayudar un vecino si no tenía ingreso, o el de la tienda te fiaba. Todas estas formas de red, de cooperación, de la lucha histórica de Andalucía, ya es feminismo, aunque no nos enunciáramos como feministas. Por tanto, yo creo que tenemos mucho que aportar a la lucha feminista. Las experiencias que existen en esta tierra, en este sentido, son muy importantes. Ahora son palabras más complicadas y se habla de ecofeminismo, de otras formas de otros feminismos, de la diferencia, pero realmente esto que estamos haciendo, o que habéis hecho muchas mujeres de aquí, son prácticas de lucha. Creo que mi propuesta es que la lucha que construyamos la hagamos desde lo que somos y desde lo que ya sabemos hacer. Que no hace falta imitar otras formas de luchas que vengan de fuera. No hace falta tener que imitar los mismos manifiestos, ni los mismos modelos de manifestaciones, que lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Que la huelga del 8M o las movilizaciones que vengan después, la hagamos en los pueblos de nuestras maneras, de nuestras formas, con nuestras propias redes de cuidado, porque realmente creo que si nos han reprimido tanto como pueblo, a Andalucía, en parte es porque las formas propias del pueblo andaluz, en sí mismas, cuestionan el modelo que nos intentan imponer económico, por su forma de cooperar, por su forma de no ser individual y a poner lo colectivo por encima de los individuos en su forma de organización. Es por esto, esta necesidad de inferiorizar al pueblo andaluz, de ridiculizarlo, de ridiculizar el lenguaje. Han tenido que crear todo este imaginario de que este pueblo es inferior a otros pueblos, por dos cosas. Uno, para poder justificar todo el expolio de la riqueza que padece esta tierra, y dos, porque verdaderamente esto de poner la vida en el centro ya lo llevan haciendo mucho tiempo las andaluzas y los andaluces, y eso al capital no le gusta. Al capital lo que te quiere es que tú produzcas, consumas y sea dócil. Si tú no estás produciendo, consumiendo y eres dócil, el sistema va a venir a castigarte. Y una de las fórmulas de castigo al pueblo andaluz es haberlo ridiculizado históricamente. Entonces yo a esto le doy la vuelta y digo, pues entonces, las luchas que montemos, las feministas o las luchas que por un mundo nuevo, más justo que montemos, se tiene que parecer mucho a lo que ya somos. Tenemos que perder la vergüenza como pueblo, recuperar nuestras identidades que nos machacan y construir verdaderamente un feminismo desde nosotras y con nuestras historias de vida y nuestras historias de lucha. Yo lo voy a dejar aquí, que ahora abren los compañeros, y si queréis ahora cuando en el debate puedo seguir hablando algunas preguntas y demás. Por mi parte. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nos llama mucho la atención porque desde el colectivo nuestro, la Red de Maricones del Sur, siempre habíamos tenido el objetivo de acercarnos a la Andalucía rural. Muchas de la gente que milita con nosotros viene de zonas rurales, viene del campo, y esto pues es una oportunidad estupenda, ¿no? Aparte puede que a lo mejor haya gente que no entienda muy bien por qué estamos dos maricones en un espacio feminista o para hablar de la huelga. Entonces a lo largo de la charla uno de los objetivos es dar a entender por qué tenemos una relación con las luchas feministas, ¿no? Bueno, en la charla la hemos titulado Maricón no es un insulto, es resistencia, y a partir de ahí podemos empezar a sacar muchas de nuestras pedras en la cabeza, de nuestras líneas de pensamiento, y esperemos que saquemos algo en claro de por aquí. Y para empezar, pues se me ocurría la pregunta que puede que alguna de las personas que hay aquí presentes se está haciendo, que sea, bueno, ¿y por qué maricón? Con lo mal que suena, que es un insulto, ¿no? Que incluso a mí mismo me cuesta trabajo decirlo, viendo por ahí una niña que está entretenidísima con el móvil y no se está enterando. Pues nosotros nos reivindicamos como maricones porque
nos han construido con esa palabra. Podemos pensar en homosexual o en gay, pero realmente como nos diferenciaban, como nos convertían en otro tipo de hombre en la escuela, en la infancia, en la calle, era con mariquita o maricón, ¿no? A partir de ahí nosotros nos planteamos qué significa eso realmente, ¿no? Porque realmente a lo largo de la historia lo que nosotros significamos no lo hemos decidido nosotros, lo ha decidido el mundo heterosexual que ha dominado todo tipo de espacios. Y fíjate qué curioso que, por ejemplo, en mi caso, a mí me decían maricón porque no me gustaba el fútbol, simplemente. O sea, en una edad mucho más temprana que nada que tenga que ver con lo sexual. Es decir, esa etiqueta se cuelga no tanto por una cuestión sexual, sino por una cuestión de género. Yo llego a entender como que ese insulto maricón lo que está significando es no hombre o no niño hombre, ¿no? En ese sentido, tenemos una sociabilización de segunda clase, algo similar a lo que le puede pasar también a las mujeres que desde pequeñas pues les dicen con esto no se juega, esto no te corresponde a ti, este espacio no es el tuyo, ¿no? Entonces, si adoptamos esa palabra y desde esa nos definimos, es mucho más fácil saber cuáles han sido las opresiones, qué nos hace diferente, como ya decía, de qué se nos priva, dónde se nos ponen los estigmas. Y aceptar justamente esta nomenclatura transforma la cuestión y nos hace convertirnos en sujetos políticos, es decir, en construirnos a nosotros mismos, no a partir de qué piensa la sociedad sobre nosotros, sino cómo nos entendemos nosotros con nosotros mismos. Eso, de nuevo, tiene bastante paralelismo con las luchas feministas, ¿no? Que vienen a ser, bueno, a lo largo de la historia la mujer ha sido un producto del hombre, llega el feminismo y dice, bueno, las mujeres vamos a ser lo que decidamos que queremos ser, ¿no? O vamos a cuestionar esta problemática. Que la letra está muy chica, un segundito. Claro, y luego otra cuestión interesante, justamente, esto es algo que lo notamos cada vez que de nosotros sale la palabra maricón, es que la persona que tenemos enfrente, si es ajena un poco a esta cuestión, hace como un gestito de, uy, lo que ha dicho. Justamente esa incomodidad que se plantea en las personas hetero es un punto de partida para que el mundo hetero reflexione qué entiende por maricón y por qué suena mal esa palabra, porque es opresiva realmente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo o de qué dinámicas participo yo para que cuando escucho maricón de un maricón me suene que algo está mal, que algo no debe ser dicho así, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cuestión, por supuesto, no nos libra del hecho de ser hombre. Eso nos da una serie de privilegios que son justamente variables en función a cómo de maricones seamos. Es una cuestión de visibilidad, ¿no? Cuanto más pluma tenemos, cuanto más nos alejamos de una hombría institucional y hegemónica, más riesgo de opresión sufrimos, más riesgo de agresiones, más riesgo de homofobia, que desde mi punto de vista personal, y creo que desde la red, no es otra cosa que una variante de la violencia de género. Porque cuando un maricón sufre una agresión, de nuevo creo que se le agrede no por maricón, sino por no ser hombre, porque ha traicionado a la masculinidad, porque no forma parte de ese pacto, ¿no? Entonces nos quedamos ahí un poco en el aire y por esa razón, entre otras muchas, creo que tiene sentido que participemos mano a mano con el feminismo y con las mujeres, entre otras cosas porque nuestro marco ideológico es una adaptación de las luchas feministas, ¿no? ¿Y por qué rechazamos la palabra gay o la palabra homosexual desde nuestra perspectiva? Cosa que no hace la mayoría del movimiento LGTB, que es institucional, que es patriarcal, que es clasista, etc. Pues porque las palabras no son neutras. Y introduzco este tema con un chiste que supongo que todo el mundo ha escuchado, que de papá, soy gay. Y le dice el padre, pero niño, ¿tú tienes estudios? No, dice, pues entonces eres maricón. O sea, también hay una cuestión de clase y una cuestión socioeconómica en las palabras, ¿no? La palabra homosexual surge como una palabra médica, para reconocer una enfermedad, una desviación que tenemos nosotros, ¿no? Y a partir de esa palabra se justifican los electroshocks, las terapias de conversión, los campos de concentración para maricones, algo que, por cierto, sigue vigente. No sé si os ha llegado que en Chechenia hay campos de concentración para maricones a día de hoy, cosa que parece que históricamente ya pasó, pero eso es Europa también, o es el territorio europeo, ¿no?
Aparte, esa palabra pues hace referencia a una cuestión de prácticas sexuales y nosotros entendemos lo maricón como una identidad que estamos construyendo, que estamos empezando a decidir qué significa, pero que va más allá de con quién me acuesto, de quién me enamoro, ¿no? sino de qué hace el mundo conmigo y qué hago yo con el mundo y qué huecos me deja. Por otro lado, la palabra gay tiene una historia diferente, más o menos interesante, porque fue una palabra que el propio colectivo en Estados Unidos la tomó para referenciarse y rechazar la palabra homosexual. Pero más allá de eso, a mí me sale preguntar qué parte del colectivo tomó esa palabra como autodenominación, ¿no? Porque obviamente, como en todas partes, hay gays blancos con dinero, hay gays negros gordos precarios y sin cultura, hay gays de pueblo, hay gays de barrio, hay gays academicistas y hay gays de muchos colores, ¿no? Entonces la palabra gay tal vez consiguiera tener éxito a partir de ponerla en boca de la parte privilegiada del colectivo. Y la parte privilegiada pues son los gays blancos, que pueden parecer heterosexuales, que no sacan su condición más allá de una cuestión de cama, una cuestión doméstica. Y justamente es a partir de esa palabra donde el capitalismo se interesa por nuestro colectivo. Y empieza a surgir el llamado capitalismo rosa. Es una mercantilización que se puede ver fácilmente pues, con el concepto de cruceros para gays, hoteles para gays, marcas de ropas para gays y todo lo que se nos ocurra, todo tipo de souvenir y de chapitas y de todas las cosas para gays, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso choca completamente con nuestra identidad o con la dirección en la que queremos dirigir nuestra lucha, porque el capitalismo por definición necesita homogeneizar al consumidor. Entonces, si permitimos que nuestra identidad la quiera el capitalismo, otra vez vamos a estar perdidos. Vamos a estar en poder de un modelo exclusivo que de nuevo vuelva a reproducir justamente lo que nos oprime, porque ese capitalismo gay lo que busca es una figura de un hombre masculino, musculoso, no quiere locas, no quiere gente pobre, no quiere gente alejada de todas esas dinámicas burguesas que traen consigo, o sea, que mantienen el capitalismo en pie, ¿no? Y luego otra de nuestras patas o de nuestros pilares ideológicos es la cuestión sureña. Por muchas de las cuestiones que ha dicho Pastori, que no había escuchado su charla, pero me han entrado ganas de interrumpirle y decirle, eso acordaos que me sirve para mí también, ¿no? Cuando surgió el colectivo, surgió por maricones que militábamos en otras cuestiones, en cuestiones territoriales, en cuestiones anticapitalistas, y decidimos unirnos desde la cuestión sexual, de nuestra condición sexual, y vincularla con lo territorial. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, en la poquita literatura o en el poquito pensamiento que hay en torno a nosotros, en este sentido de ser un sujeto, de decidir qué somos y qué significamos, pues todo viene de Estados Unidos, viene de ámbitos occidentales, blancos, en concreto en el caso del Estado español, pues viene del triángulo Barcelona, Bilbao, Madrid, y nos sirve en parte, pero hay otra parte que no nos sirve, porque no es lo mismo ser un maricón de Pedrera que un maricón del centro de Barcelona. Hay otras opresiones y sobre todo hay también otros referentes. Y hay otras mezclas con la identidad territorial, ¿no? En ese sentido, nosotros nos gusta bastante pensar quiénes estaban antes de nosotros, quiénes son nuestros referentes, cómo nos hemos relacionado con la cultura, con el folclore, y en este sentido, pues, reivindicamos no solo figuras que a todos más o menos nos puedan sonar, como Lorca, ¿no? Que es como el maricón andaluz oficial y que lo amamos, o como Miguel de Molina, por ejemplo, que todo el mundo es como oficial, que se fue por la persecución por su condición sexual, aparte de por ser republicano, pero también nos gusta mucho fijarnos, por romper también con estas lógicas de privilegios, de horizontalidades, de fijarnos en personas famosas, nos gusta precisamente este trabajo de irnos a lo tangible, a nuestros pueblos, a nuestros barrios, y pensar en quiénes son los maricones del pueblo, quiénes eran las bolleras, quiénes eran las travestis, qué estrategias de resistencia han tenido, cómo han sobrevivido, cómo no han sobrevivido, qué espacios de seguridad han encontrado. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo la iglesia local, paradójicamente, ha sido refugio de muchos mariquitas de pueblo, o cómo se les ha asignado a esos mariquitas de pueblo las tareas de cuidados también.
propias de las mujeres, ¿no? Como se quedaban solteros, como no podían vivir una vida libre, pues se quedaban al cuidado de los mayores, se quedaban al cuidado de los sobrinos, etcétera. Sobre esta cuestión sureña, andaluza y rural, para esto le paso la palabra a Diego, que la conoce mucho mejor, porque yo soy un urbanita, al fin y al cabo. Bueno, pues, ¿se me escucha? ¿Sí? Pues yo voy a continuar introduciendo una de las perspectivas que hemos trabajado, que estamos intentando trabajar desde nuestra red, que es la perspectiva de lo rural, la perspectiva del pueblo. Muchas de nosotras somos de pueblo y nos ha interesado pensar cómo se vive de manera diferente el ser marica en un pueblo o en una ciudad, ¿no? Y más concretamente nos ha interesado pensar cómo se vive en los pueblos del sur esta cuestión, porque creemos que se vive de manera diferente. En mi caso particular, y así aprovecho para presentarme un poco y presentar la perspectiva con la que intento pues mirar el mundo, pues comento que soy de un pueblo de Extremadura, de unos 400, 500 habitantes. Allí me he criado toda la vida hasta que luego me fui a estudiar fuera y bueno, y aquí en Andalucía pues llegué como hace unos 10 años o así. Toda mi familia, o casi toda mi familia, son trabajadoras del campo, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas, mis tíos abuelos. Y en parte yo también lo soy, porque aunque estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Granada, pues digamos que sostengo mi vida económicamente hablando a partir de trabajos en la aceituna, en Alcalá la Real, que es el pueblo en el que vivo ahora, o en temporada en la cereza allí en Extremadura, o de vez en cuando la vendimia en Francia, ¿no? Yo siempre digo que Extremadura y Andalucía son primas hermanas, y aunque ahora me voy a centrar principalmente en hablar de Andalucía porque es la tierra que habitamos, pues creo que comparten muchas similitudes en cuanto a las formas de vivir, en cuanto a cómo es la gente, cómo siente, pero también en cuanto a las opresiones que han recibido ambos territorios. Y bueno, como estamos en un pueblo, pues nos parecía interesante traer aquí algunas de las reflexiones que desde nuestra red pues hemos estado intentando repensar un poquito, ¿no? Por un lado, digamos que nosotras como maricas sureñas ni demonizamos, pero tampoco idealizamos la vida en el pueblo. Nuestras experiencias en los pueblos son diversas, son plurales, son múltiples, de las que podemos rescatar cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? Como ya sabéis, el ser diferente a la norma general en cualquier aspecto pues es complicado, es durillo, ¿no? Por tanto, el ser maricón en un pueblo pues en ocasiones ha sido bastante duro, ¿no? De hecho, para algunas de las compañeras, en cuanto han tenido la oportunidad de marcharse del pueblo, se han ido. Y bueno, aquí podría hacer referencia a un concepto que nosotros utilizamos, que es el desexilio, ¿no? No solo exiliarse por razones tradicionalmente políticas, sino por razones de tu sexualidad, que para nosotras es muy política también, ¿no? Pero es curioso cómo esto, desde mi punto de vista, está conectado a los propios procesos personales de empoderamiento y de politización de nuestra sexualidad, y cómo ello influye a la hora de reconciliarnos con nuestros pueblos, ¿no? Es decir, cuanto más empoderada, desde mi punto de vista, cuanto más empoderada, cuanto más hemos politizado nuestra sexualidad, creo que es más fácil este proceso de reconciliarnos con el pueblo, con nuestras gentes, con nuestras raíces, con nuestros orígenes, ¿no? Y sí que es cierto que este proceso de coger poderío, muchas lo hemos experimentado al vivir en una ciudad y al encontrarnos con gente muy afines a nosotras, como son las gentes de la red. No es menos cierto que para algunas de las compañeras pues han sentido la necesidad, o hemos sentido la necesidad de volver a conectarnos con nuestro lugar de origen, con nuestras gentes, con nuestras raíces, en definitiva con nuestra memoria pueblerina. Desde del pueblo sí que valoramos desde nuestra red este sentido de comunidad que también Pastori ha mencionado antes, y aunque a veces es complicado, pues porque ya sabéis que todo el mundo te conoce o gran parte del pueblo es tu familia, y eso en ocasiones es un poco complicado, creo que es precisamente lo que nosotras desde nuestra red queremos rescatar, es decir, el fuerte sentido de comunidad que hay en los pueblos y la forma de cuidados colectivos que existen en ellos, ¿no?
digo que queremos rescatar para aprenderlo y para desarrollarlo en nuestras familias elegidas, ¿no? Yo tengo un montón de recuerdos de mi infancia, para poner así ejemplos de esta crianza colectiva, o más o menos colectiva, ¿no? De haber jugado un montón de horas en la calle, en la que tus padres podían estar más o menos despreocupados porque daba igual la zona en la que estuviese, sabían que más o menos algún vecino o vecina iba a echar un ojo a los críos y a las crías, ¿no? Os recuerdo también un montón de tardes de invierno, pasarla alrededor de la mesa camilla y el brasero con mis abuelas, mis tías, mis abuelos, jugando a las cartas. O en temporadas de mucho curro en el campo, cuando tus padres tenían que trabajar, pues daba igual que te cuidaba de la abuela, la otra abuela, la tía, la vecina, o no cuando había tanto curro en el campo, porque lo recuerdo como una constante, ¿no? Pero ojo, tampoco quiero ni romantizar ni idealizar esta cuestión de los cuidados colectivos de los pueblos, porque desde nuestro punto de vista están bastante atravesadas por un fuerte componente de género, es decir, por un fuerte componente de desigualdad. Y es precisamente lo que consideramos nosotras que tenemos que trabajar para cambiar, ¿no? Apostar por esta corresponsabilidad en los cuidados y en las tareas del hogar. Y ahora de más mayor, pues también tenemos experiencias complejas con el pueblo o con los trabajos en el campo, ¿no? Ya digo que algunas de nosotras, de nuestra red, pues hacemos temporadas en el campo, en diferentes lugares, y bueno, pues hemos vivido diferentes situaciones sobre las que nos ha gustado pues repensar un poquito, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces, cuando a lo mejor vamos a un tajo nuevo, con nuevos patrones, nuevas compañeras, nuevos compañeros, pues lo primero que hacemos es ocultar nuestra sexualidad, ¿no? Y no es que tengamos que ir pregonando a los cuatro vientos qué nos gusta o qué no nos gusta, pero nos planteamos que eso a las personas heterosexuales, por ejemplo, no les pasa, que tengan que ocultarse, que tengan que ocultar una cosa tan importante de su vida como la heterosexualidad, ¿no? Porque parece que se da por hecho de que todas las personas son heterosexuales. También nos hemos dado cuenta que en estas situaciones, pues muchas veces hemos intentado disimular nuestra pluma. Y yo me planteo por qué, considero que es porque se asocia a lo femenino, ¿no? Y esto a la vez se asocia a tener menos fuerza, ¿no? Y ahí podemos ver cómo machismo y homofobia pues van de la mano, ¿no? O ya no hablamos también del caso de nuestras compañeras trans, de identidades y corporalidades diversas, las problemáticas que tienen a la hora de encontrar un curro, o situaciones en las que cada 2 por 3 nos tenemos que encontrar con comentarios en las cuadrillas, homófobos, chistes, burlas, pues lo mismito que les pasa a nuestras compañeras mujeres, ¿no? Entonces creo que son... bueno, tenía aquí una anécdota apuntadilla para comentar o para ejemplificar esto, ¿no? Que me comentó mi compi el otro día. Él estaba en la poda con el novio de su prima, que es de otro pueblo de Jaén, y allí en su zona él hablaba de las ramas mariquitas, y le decía a mi compi, ¿pero qué es eso de las ramas mariquitas? Y os podéis imaginar cuáles son, ¿no? Pues las ramas más debiluchas, las que no servían, los chupones, los vástagos, las que tenían menos hoja, en definitiva las que había que cortar, ¿no? Entonces, como muy interesante ese paralelismo entre lo que no sirve, lo débil, y lo mariquita, ¿no? Entonces creo que son cuestiones que todas, todos, pues deberíamos reflexionar sobre ellas si verdaderamente queremos construir unos pueblos y unos trabajos en el campo pues más vivibles para todas, ¿no? Y bueno, con estas reflexiones termino la parte de lo rural y la enlazo con creo que es la cuestión que nos ha convocado aquí esta tarde, ¿no? Que es la de si es necesario un feminismo andaluz, así nos lo habían planteado las compañeras. Y bueno, pues como podéis imaginar, con todo lo dicho hasta el momento, nosotras consideramos que claro que es necesario un feminismo andaluz, porque consideramos que las luchas deben estar conectadas a los territorios y, como ya se ha mencionado antes, no es lo mismo ser mujer o marica en Madrid, en Barcelona o en un pueblo del sur. Una de las cuestiones para nosotras relevantes a la hora de pensar este feminismo andaluz de clase que está en construcción, pues es la cuestión de los referentes, que también lo han comentado las compañeras, ¿no? Y en este punto seguimos a Mar Gallego, que somos muy fan de su proyecto, que se llama Como vaya yo y lo encuentre, igual lo conocéis, cuando ella dice que nuestras primeras referentes pues deben ser nuestras madres, nuestras abuelas, las vecinas, las mujeres andaluzas de clase obrera, ¿no?
Es decir, es muy importante buscar referentes en nuestras vidas cotidianas, porque sus historias han sido silenciadas, han sido ocultadas, no aparecen en los libros de historia, pero para nosotras deben ser pues las principales heroínas, porque son las que en condiciones súper duras han sostenido la vida del resto de personas, ¿no? Nosotras como maricas feministas pues reconocemos que no estaríamos donde estamos si no fuese por todas las mujeres que han pasado a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y hablo de mujeres en un sentido lo más amplio posible, ¿no? Desde nuestras madres y abuelas, pasando por nuestras amigas de la infancia, nuestras primas o hermanas, porque las que hemos sido un poco diferentes desde siempre, pues hemos encontrado en ellas comprensión y cariño. Y ahora también, desde más mayor, no seríamos las mismas, no estaríamos donde estamos o no estaríamos politizadas de la forma en la que estamos si no fueran por nuestras compañeras de militancia, bolleras, trans y feministas. Con ellas hemos aprendido que lo personal es político y al menos para mí son de mis principales referentes teóricos y políticos. Pero consideramos también que además de los referentes de la vida cotidiana es muy importante que hagamos un ejercicio de memoria y que buceemos en nuestro pasado, buceemos en nuestras raíces, no solo para encontrar mujeres, sino también personas disidentes sexuales y de género que con sus prácticas resistieron o transgredieron las normas establecidas. Y creo que Andalucía tiene mucho que decir y que aportar en estas cuestiones. Yo precisamente estoy trabajando en una investigación en la que pretendo hacer una especie de recorrido histórico de las luchas de los movimientos de la disidencia sexual y de género en Andalucía, y me encuentro con la problemática de que hay súper poco escrito al respecto, ¿no? Y esto creo que en parte puede que se deba a esta andaluzofobia o surfobia que quizás tenemos todavía interiorizada, que nos hace valorar más proyectos que se han generado en otras partes del Estado y prestarle poca atención y poco reconocimiento a proyectos que se han generado en este territorio, ¿no? Me planteo por qué casi siempre tomamos como referente a proyectos políticos y activistas que se han generado pues, en el triángulo mencionado de Madrid, Cataluña y Euskal Herria, o por qué no son tan conocidos y reconocidos los activismos de aquí del sur, ¿no? Entonces, considero que es muy importante que interpelemos a la historia y que seamos nosotras quienes escribamos nuestras propias historias, porque si la escriben ellos, nosotras no aparecemos. Y la historia es una de las formas más potentes que tenemos de construir la realidad y de construir la verdad. Además, gran parte de nuestra identidad pues, se debe a esa memoria que tenemos de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros territorios, de luchas pasadas. Y si nadie nos ha contado las luchas que nos han precedido, no tenemos luchas con las que identificarnos. Y ya con esto termino finalmente señalando que nosotras pensamos este feminismo andaluz de clase como un feminismo que debe ser lo más inclusivo posible. Y esto desde mi punto de vista supone no solo mirar a aquellas que se han topado con el techo de cristal cuando han accedido a ciertos cargos de poder o de responsabilidad en las instituciones, que también, sino cambiar nuestra mirada y fijarnos en las que están en los cimientos. O sea, cambiar la mirada del techo de cristal a cambiar la mirada a los cimientos, a las estructuras, que son las que sostienen la vida, ¿no? Por eso muchas de nosotras nos identificamos con una corriente de los feminismos que se llama el transfeminismo, ¿no? que es una corriente que digamos que ha arriesgado el sujeto feminista, que ha multiplicado el sujeto feminista, porque entendía que en ocasiones este sujeto pues, se ha centrado en mujeres blancas, europeas, occidentales, de clase media, media alta, y quizá no haya prestado tanta importancia a las bolleras, a las trans, a las obreras, a las jornaleras, a las migrantes, a las racializadas, a las maricas, a las trabajadoras del hogar, a las cuidadoras o a las trabajadoras sexuales. En definitiva, nosotras apostamos por construir este feminismo o este transfeminismo andaluz desde lo que una autora francesa, Virginie Despont, llama las proletarias del feminismo.
y es desde las proletarias del feminismo, desde la que considero que debemos generar alianzas con otros grupos afines para hacer frente a nuestro enemigo común, que son aquellos que mejor sobreviven en este sistema capitalista, heteropatriarcal y colonialista, y que se encarnan en figuras como los Abascales, los Casado, los Rivera, los Trump, los Bolsonaro, los Salvini o los de este oír. Y bueno, pues con esta llamada a las alianzas de las proletarias desde las proletarias del feminismo, pues terminamos nuestra intervención. Esperamos que os haya sido interesante y estamos dispuestas a generar un bonito debate entre todas.